Eh, bueno, este es el título, evidentemente, ¿no? Realismo práctico. En realidad, lo que vamos a ver es esto. Este es el mapa de lo que me gustaría hablar. Entonces, uy, momento, para atrás, aquí. Hablaremos del idealismo y poquito, pero bueno, vamos a dar una definición como siempre queda el diccionario y después esas cosas que todos podemos buscar en Google y tal, ¿no? Y las teorías filosóficas. Esto será muy cortito. Luego hablaremos de algunos idealismos, de los históricos, de los de hoy y de los de mañana. Los históricos son aquellos que hemos estudiado en clase, en el instituto, en la asignatura de filosofía y también aquí, cuando estudiamos los Vedas y cuando estudiamos los Upanishads y un poco, nada, estos son cuatro pinceladas, no os penséis que vamos a abordar en profundidad nada de esto, pero es un poco para sentar el marco de lo que viene después. Los idealistas de hoy, y desde luego no voy a hablar de los científicos, pero hay que mencionarlos, que hay idealistas científicos o científicos idealistas que se acercan mucho a la teosofía. Los filosóficos, las ONGs y nosotros, ¿veis? Nosotros que estamos plantando las semillas para mañana. Entonces, los idealismos de mañana, que ya hablaremos, luego hablaré un poquito de la doctrina secreta, tres pinceladas simplemente, y entraré en el tema, perdón, es que siempre me pienso que puedo, entraré en el tema de las tres proposiciones fundamentales, que son, bueno, luego hablamos de ellas. Así que vamos allá. Ok. Me gusta hablar comenzando con esta frase que todos conocemos de Blavatsky, que es honrad las verdades con la práctica. Porque aquí tenemos dos conceptos, el concepto de idealismo por un lado y el concepto de la práctica por el otro. Eh, bueno, ante todo, por qué elegí el idealismo práctico? Eh, por varias razones, una de las cuales es porque a principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, hubo un movimiento que nació en Holanda, pero que se extendió y aquí en España también lo tuvimos, y precisamente se llamaban los idealistas prácticos. Y fue un movimiento que surgió dentro de la sociedad teosófica, eran los miembros de la sociedad, los jóvenes de aquella época, de la sociedad teosófica, que se inventaron el decir, pues ahora nosotros vamos a ser idealistas prácticos. Y siempre me ha fascinado esa idea, ¿no? De ese idealismo puesto a la práctica. Y entonces, buscando, he encontrado unos cuantos artículos en los que me apoyo para hacer esta presentación o compartir con todos um, eh, estas reflexiones y estas ideas que eh, en inglés se dice que son thought provoking, ¿no? Que provocan una reflexión y un pensamiento que no es solo quedarse con la frase, sino que alimentan un poco más el proceso del pensamiento. Entonces empecemos con este idealismo y veamos la definición típica del diccionario que dice que es un sistema filosófico, el idealismo, que considera la idea como principio del ser y del conocer. Y a esta línea de pensamiento podemos poner la filosofía de Platón, de Kant, de Hegel, y bueno, algunos sinónimos para este idealismo pues podría ser la utopía, podría ser filantropía, podría ser el quijotismo o podría ser la generosidad e incluso la espiritualidad, porque yo creo que entre nosotros aquí me da que
muy poquitos no son idealistas. Yo creo que todos estamos dentro de este idealismo de una manera o de otra y cada uno lo lleva a la práctica como mejor lo entiende y como mejor puede. Entonces, un poquito para ver las teorías filosóficas de este idealismo, y esto lo he sacado de la wiki, o sea que lo podéis encontrar perfectamente, y habla del idealismo, que es la primacía de las ideas y su existencia independiente. También dice que es la realidad o la realidad que podemos conocer, y esta es una frase muy interesante que es de estas que provocan seguir el hilo del pensamiento. Así que la realidad o la realidad que podemos conocer es fundamentalmente, y esto me parece muy interesante, una construcción de la mente. Dice también que el idealismo supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que sea consciente de ellos. Y esto también es muy interesante. Luego hablaremos de la mente un poquito más extensamente. Las ideas humanas, especialmente las creencias y los valores, son las que dan forma a la sociedad. Y todas las entidades están compuestas de mente y de espíritu. No, y de espíritu. Si pone o, no, tiene que ser y de espíritu. Bueno, entonces vamos a ver este idealismo práctico. He querido poner aquí una frase que he encontrado de Blavatsky, fijaros qué bonita es, que dice: a veces se hace necesario elaborar pequeños actos de resistencia. Es el idealismo práctico entendido como una defensa activa de todo lo que es necesario defender a través de los ideales, de los deseos, de los sueños, y que es conveniente hacer visible y sólido. Es una definición del idealismo práctico preciosa, a mi modo de ver, muy interesante. Bueno, vamos a ver ahora algunos idealismos reconocidos. He dividido en 3 grupos: los históricos, y empezamos por el idealismo platónico. El idealismo platónico es una filosofía que sostiene la idea de la existencia de universales, y esta expresión del realismo propiamente platónico o de Platón sobre la existencia de los universales se puede encontrar en la obra suya, La República, pero también en otros lugares, principalmente en el Fedón, en Menón, en Parménides, en Fedro. Luego vamos a ver un poquito la filosofía china. Esta filosofía china, había un filósofo neoconfuciano de la época Ming que sostenía que los objetos no existen al margen de la mente. Y vemos que volvemos a hablar de la mente. Luego hablaremos un poquito más. Y dice, no existen del todo al margen de la mente porque la mente es quien les da la forma. No es el mundo el que da forma a la mente, sino la mente la que da razón al mundo, por lo que solo la mente es fuente de toda razón. Tiene su luz interior, una bondad moral innata y la comprensión de lo que es bueno. Después vemos los Vedas, que para nosotros hemos oído hablar de ellos muchas veces, el pensamiento de los Vedas. Hay corrientes de idealismo en toda la filosofía india, en la antigua y en la moderna. El idealismo hindú suele adoptar la forma de un monismo o no dualismo, por esto se llama Advaita, que quiere decir que no tiene dos, es
no dualismo, que defiende la opinión de que una conciencia unitaria es la esencia de la realidad fenoménica y de la pluralidad. Es decir, que hay una conciencia raíz de todo lo demás. La palabra Veda significa el conocimiento sagrado y en realidad los Vedas no son la fuente de este conocimiento sagrado, sino el medio por el cual se presentó la sabiduría eterna de todos los tiempos a la sociedad india. Así que los Vedas, el brahmanismo y el sánscrito fueron importados a lo que hoy consideramos la India, pero fueron importados del norte. Esto lo he encontrado en los Collected Writings en el tercer volumen. Y luego tenemos los Upanishads, que es la exposición de los Vedas. El Upanishad quiere decir lo que se recibe al estar sentado cerca, porque es una tradición oral. Y entonces estás sentado cerca de quien recita estos Vedas y eso es la representación o la exposición de los Vedas. También en un tercer volumen de los Collected Writings hay una cita de Subarrao que dice que los Vedas fueron compilados principalmente para que los sacerdotes que asistían a las ceremonias públicas los pudieran utilizar, porque los Vedas tienen un doble significado, uno que es el sentido literal de las palabras y otro que es según la métrica y la entonación, el svara. La métrica y la entonación son un poco la vida de los Vedas. Vale. Entonces, otros idealismos, ya solo por citarlos, es el trascendental de Kant, del que hemos oído hablar mucho. Kant afirma que las condiciones de todo el conocimiento no las pone el objeto conocido, sino que las pone el conocedor. El sujeto que conoce añade o introduce, es como si tuviera un colador, ¿no? Un cedazo, un tamiz, por el que introduce formas que en la realidad no existen, pero que son para el conocedor, le son imprescindibles para comprender esa realidad. Y por eso, en la crítica de la razón pura, Kant dice que todo lo intuido en el espacio y en el tiempo, y por lo tanto todos los objetos de nuestra experiencia posible, solo son fenómenos, es decir, solo son representaciones que no tienen una existencia propia e independiente, aparte de nuestro pensamiento. Volvemos a la mente, que es la que crea, ¿no? Y a este concepto se le llamó el idealismo trascendental. Entonces, para Kant, lo que se puede conocer es el fenómeno y lo que no se puede conocer, lo que está fuera de la comprensión, es el noumeno. Después hablamos también del idealismo absoluto y el representante de este idealismo es Hegel, que considera que el ser se puede comprender en última instancia como un todo integral. Y esto es interesante porque se acerca mucho a esta idea de unidad, de una sola cosa que tenemos, que estudiamos nosotros. Y el último idealismo que vemos es el objetivo, que dice que las ideas existen por sí mismas y que solo las podemos descubrir y aprender mediante la experiencia. Veis que, bueno, algunos
están diciendo que la realidad es una cosa creada por la mente, otros están diciendo que las ideas existen y son independientes y solo las descubrimos a través de la experiencia. Bien, esto en cuanto a históricos hay más, pero los dejamos porque si no es muy aburrido. Y quiero ahora simplemente hacer una pincelada de los científicos, los filosóficos y las ONGs, que para mí son idealistas todos, actuales. Los científicos que buscan la verdad en sus descubrimientos, los filosóficos que se suben a la parra, las ONGs que tienen este lado práctico de ayuda y de altruismo para quien está realmente necesitado de ayuda, pero para mí es importante que tengamos presente la idea de que nosotros somos también idealistas, muy idealistas, y sobre todo somos idealistas porque con nuestro idealismo estamos plantando las semillas del mañana. Y por lo tanto, los idealistas del mañana seguimos siendo nosotros que recogeremos la cosecha de las semillas que sembremos hoy. En el pasado mes de julio se celebró las conferencias internacionales teosóficas, la ITC, y una de las conferencias hablaba precisamente del futuro y decía qué necesitamos construir para un futuro teosófico glorioso. Y entonces Hermann explicaba y decía, bueno, es importante conocer el pasado, porque conocer el pasado es conocer el futuro. Y entonces citaba a Søren Kierkegaard, que es un filósofo danés, que dice que la vida se debe entender hacia atrás, pero se debe vivir hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Hay que comprender el pasado, pero no quedarse anclado o atrapado por el pasado, sino que con las lecciones del pasado hay que construir un futuro mejor. Y esto, por lo tanto, cuando estudiamos el pasado, debemos hacerlo con una idea específica en mente. Esto nos lo decía Hermann Vermeulen. Y decía, la idea no es que estudiemos la historia del pasado como quien estudia una novela, y entonces vino el rey, y entonces vino el hermano del rey, y se cargó al rey porque él quería estar en el trono, y luego las guerras y no sé qué más. Para él, lo importante es estudiar con la idea de comprender los procesos mentales activos de la época pasada. Entonces, alguien me dijo una vez, tú observa tu vida, toda la trayectoria que has tenido en tu vida, porque es la mejor maestra. Y es verdad, observando este pasado de cada uno puede aprender un montón de cosas de sí mismo y de todas aquellas oportunidades que la vida nos ha ido presentando y darnos cuenta de cómo hemos afrontado esas situaciones. A veces hemos pasado de largo, a veces no nos hemos dado cuenta, a veces hemos cogido el toro por los cuernos y todo esto nos enseña, es una lección, nos enseña sobre nosotros mismos y es una pista para lo que debemos hacer para el futuro, porque todos estos procesos que hemos tenido en el pasado son los que se van a proyectar después en el futuro.
Así que si comprendemos las leyes universales, por otro lado, el futuro no tendrá sorpresas. ¿Qué quiere decir? Las leyes universales, por ejemplo, la ley del karma. Si conocemos el karma puede ayudarnos mucho en esto, podemos predecir las consecuencias de lo que ahora estamos haciendo. Y si sabemos lo que estamos haciendo ahora, sabemos lo que podemos hacer para ver el resultado de estas acciones de ahora en el futuro, según las leyes. Así que la idea es que si entendemos los procesos y somos capaces de actuar ahora, entonces estamos construyendo las consecuencias de eso en el futuro. Y este es un proceso en el que se trata de inspirar y además de ser inspirado, que es un proceso muy teosófico, muy intenso, pero, atención, no es un proceso intelectual. No se trata de saber fechas y estas cosas. Obviamente necesitamos el intelecto y el intelecto lo apoya, pero este es un proceso principalmente búdico. Es un proceso de sabiduría. Bien, vamos a hablar ahora, después de esas consideraciones, de la doctrina secreta y de las 3 proposiciones fundamentales. Empezaremos hablando de la doctrina secreta y cuál es la reacción de muchos de nosotros cuando abordamos la doctrina secreta o hemos pasado por una librería. ¡Ah, mira, qué interesante! Me voy a comprar los 6 tomos, va. Y me los llevo a casa y empiezo a leer y digo, Dios mío, ¿esto qué es? No entiendo nada. Y se aparca, ¿no? Y esto por un lado. Luego también están los que dicen, si ¿de qué me va a servir? Esto es muy teórico, ¿de qué me va a servir a mí para aplicar en la vida diaria? Esto no es nada práctico. Se hace una interpretación a medias porque es una interpretación intelectual que no ayuda a resolver los problemas de la vida. Y entonces la gente dice, bueno, si esto es así, ¿por qué la tengo que estudiar? Voy a dejarlo de lado porque es demasiado abstracto y es demasiado difícil de comprender. Y esto generalmente crea dudas y crea temores y crea confusión. Y estas dudas y estos temores y esta confusión impiden pensar claro y dar paso a una percepción más interna, más búdica. Y entonces, en general, abordamos la doctrina secreta buscando una comprensión con el intelecto, es decir, una comprensión mental. Y Blavatsky nos está diciendo que esta no es la manera de abordar la doctrina secreta, sino que ella lo que pretende es hacer que trabajemos nuestra intuición. Entonces, si comprendiéramos con una perspectiva búdica, con una perspectiva más amplia, entonces seríamos capaces de ver nuestros problemas en su plenitud. Y la lógica pura nos daría respuestas, pero pocas veces aplicamos la lógica pura al nivel de los problemas cotidianos, porque esa lógica pura proviene de una octava mucho más elevada de nuestro ser. Y en las 3 proposiciones fundamentales podemos encontrar una clara orientación sobre los problemas que a veces tenemos en la vida diaria. Estas 3 proposiciones establecen principios básicos universales, subyacen al funcionamiento universal y el ser humano inevitablemente forma parte de este funcionamiento. Así que cuando se comprende que estos principios rigen toda la existencia misma,
entonces comenzamos a entender que estos principios los podemos aplicar en un número infinito de situaciones. En 1885, cuando se estaba preparando la doctrina secreta, el Mahatma K.H. le escribió a un médico alemán que era miembro de la Sociedad Teosófica y le dijo lo siguiente: la doctrina secreta, cuando esté acabada, cuando esté lista, será la triple producción de M, el maestro M, de Upasika, que era la señora Blavatsky, y el más humilde servidor del doctor, K.H. Así que tenemos la seguridad de que esta gran obra, la doctrina secreta, proviene, al menos en parte, de una fuente tan elevada como es posible encontrar en este planeta. Y los propios Mahatmas consideraban que el conocimiento que por primera vez ellos estaban poniendo a disposición del mundo occidental era un conjunto de la más alta importancia espiritualmente, a la vez profundo y práctico para el mundo en general. Y estas verdades no se les dan a ustedes, o no se dan, como un mero añadido al enmarañado conjunto de teorías o especulaciones del mundo de la ciencia. No, se dan por su relevancia práctica para los intereses de la humanidad. Así que fijaros que el propio K.H. nos está diciendo que es un conjunto práctico y que su importancia es una importancia práctica para los intereses de la humanidad. Este es parte de la practicidad, del idealismo que nos mueve a todos los que estamos aquí. En nuestro mundo cotidiano es donde necesitamos encontrar la repercusión práctica de estas verdades trascendentales. No podemos esperar que nos lleven de la mano y que nos digan, va, venga, haz esto, haz aquello. Probablemente los adeptos, para llegar a donde están, tuvieron que aprender a aplicar estos principios con sangre, sudor y lágrimas, seguramente, ¿no? Hasta que se convirtieron en lo que son. El peregrino, que somos nosotros, no podemos esperar que el camino sea un camino de rosas, aunque nos duelan los pies, aunque nos duelan las alas. Esto lo dicen las cartas K.H. y dice: el hecho es que hasta la última y suprema iniciación, cada chela se ve abandonado a su propio ingenio y consejo. Tenemos que librar nuestras propias batallas, y el habitual adagio de que uno se convierte en adepto, no se le crea o no se le hace, uno tiene que devenir, ¿no? Llegar a ser. Entonces, eso es tan verdad, es verdadero al pie de la letra. Las referencias son del libro de las cartas de los Mahatmas que tenemos en la editorial Teosófica. Es decir, es desarrollando nuestros músculos espirituales, usándolos, como iremos reforzándolos y no eximiéndoles de la necesidad de utilizarlos. No hace falta que haga esto, porque cuanto menos se trabaja un músculo, más se atrofia. Y el músculo de la espiritualidad, igual. Cuanto más se trabaja todo este aspecto, más se refuerza y más crece y más hay. A pesar de que el adeptado nos queda lejísimos, ¿no? Uy, esto es una cosa de no sé cuántas vidas y de no sé cuántos eones. En realidad podemos pensar que cada paso que damos, por pequeño que sea, nos lleva inexorablemente hacia la realización de nuestra naturaleza divina, porque
dice un proverbio chino, los grandes viajes empiezan con un paso y ese paso lo estamos dando ahora, en las cosas más pequeñas, en, en los actos más rudimentarios o más cotidianos o que nos parecen menos importantes, que es lo que le pasaba a Sinet. Sinet estuvo un tiempo ocupándose de su familia y le escribió a KH y le dijo, me parece que no he adelantado nada porque en estos últimos tiempos he tenido que estar muy ocupado con las obligaciones familiares, atendiendo a la familia, etcétera, etcétera. Y entonces esta es la carta 68, KH le dice, ¿le parece a usted poco atender a sus obligaciones familiares? ¿Qué mejor causa digna de recompensa? ¿Qué mejor disciplina que el cumplimiento del deber de cada día y de cada hora? ¿Qué mejor sendero hacia la iluminación que usted busca que la diaria conquista del yo? Esto es importante, porque la inercia de la materia nos conquista a cada minuto. Y cuando uno quiere salir a moverse o lo que sea, esta inercia dice, quieta, para, no salgas, no te muevas, que aquí estoy muy bien, no me marees. Entonces, esta es la diaria conquista del yo, en estas pequeñitas cosas, ¿no? En la perseverancia a pesar de la falta visible de progreso psíquico, porque claro, muchas veces queremos darnos cuenta de que, hemos avanzado mucho, porque ahora, yo qué sé, bueno, ahora iba a decir un disparate, pero el progreso psíquico que ya vendrá por añadidura, no hay que buscarlo, ¿no? Y entonces dice, ¿le parece a usted poco enfrentarse a la desgracia con aquella serena fortaleza que se convierte en fortaleza espiritual? Porque todo lo del plano físico es un reflejo del plano espiritual. Si vencemos en el plano físico, estamos venciendo en los planos superiores, porque es el entreno de cada día, es aquel que va al gimnasio y consigue hacer unas marcas para después ir a la maratón o a lo que sea, ¿no? Pero esa conquista del yo en el plano material es lo que nos permitirá después dar el salto en todos los planos espirituales. Así que antes hemos sugerido que las 3 proposiciones fundamentales pueden mostrarnos la dirección a seguir. Si las entendemos como principios inalterables del universo y de nuestra propia naturaleza, entonces ya no necesitaremos pensar más en ellas, como si fuera algo externo a nosotros, porque ya lo habremos incorporado, ¿no? Dejarán de estar en algún lugar lejano y pueden llegar a formar parte de la trama de nuestras vidas, de manera que ya no tengamos que estar pendientes de ahora toca esto, ahora toca aquello, porque lo tendremos totalmente incorporado. Pueden servir como una fuente espontánea de verdad en todas las situaciones y en todas las circunstancias. Y esto sucederá dependiendo de la profundidad a la que hayan arraigado en nosotros, en esa profundidad a donde hayan llegado la comprensión de esas proposiciones fundamentales, de tal manera que cuanto más profundo lleguen, menos indiferentes podemos estar hacia ellas. Y tiene que pasar algo. Cuando uno entiende y comprende, pasa algo. Hay un cambio en nuestra conciencia. Y entonces, si las ignoramos y solo nos concentramos en las cosas externas, en las cosas mundanas, ese significado
que, que está ahí llamándonos se va a perder porque nuestra atención está dirigida a cosas externas. Pero si esa opción, esa elección sin elección de la que hablaba Krishnamurti, solo es posible desde la fuente de la verdad. Es decir, que cuando uno ha comprendido perfectamente y ha incorporado en lo más hondo de su ser la esencia de las enseñanzas, ya no le queda, no hay opción, no tiene elección. No se puede elegir. Es la elección sin elección, ¿no? Porque es lo único que se puede hacer. Así que la propia Blavatsky, de estas 3 proposiciones, decía lo siguiente: no me gustaría entrar en una defensa o demostración de su razonabilidad inherente, estamos hablando de las 3 proposiciones, ni puedo detenerme a mostrar cómo, de hecho, están contenidas en todo el sistema de pensamiento o filosofía digno de este nombre, en todo sistema, en todos los sistemas. Una vez que el lector tenga una comprensión clara de ellas y se haya dado cuenta de la luz que arrojan a través de todos los problemas de la vida, no necesitarán ninguna otra justificación a sus ojos, porque la verdad le resultará tan evidente como el sol en el cielo. Esto es como cuando yo de pequeña le iba a mi padre y le decía: mira, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, me han dicho, no sé qué, me he enfadado, no sé cuántos, y él nunca decía nada, me dejaba hablar para que yo me desfogara y al final decía: bueno, ¿y qué importancia tiene esto comparado con la infinitud del universo? Y ahí me desmontaba, porque, vale, es verdad. Aplicando lo absoluto, en este caso, ¿no? Los ciclos o lo que sea. Siempre se pueden aplicar a la vida diaria. Vamos a hablar ahora de la practicidad de estas 3 proposiciones fundamentales. Es el momento de considerarlas sabiendo que detrás de todas las cosas hay una fuente oculta que las anima. Y la primera proposición habla de esta fuente oculta, un principio omnipresente, ilimitado e inmutable, que, según Blavatsky, es la única realidad absoluta que antecede a todo ser, que se manifiesta y se condiciona. Esta es la causa infinita y eterna, la raíz sin raíz, de todo lo que fue, es o será. Es el absoluto, es la seidad más que el ser. Y tengamos en cuenta esta palabra de la seidad, del concepto de seidad, que no es el ser, sino que es la condición del ser, esta seidad. Vale la pena que reflexionemos sobre esto sin dejarnos desviar por la impaciencia o por la frustración, ni por la admiración, ni por la afirmación de Blavatsky de que esta seidad está más allá de todo pensamiento o especulación. Obviamente para ella no se trata de una especulación. Mira tú, Blavatsky, sí va a tener dudas. Para ella no se trata de una especulación, sino de un conocimiento interno, que es de lo que hablábamos antes, ¿no? Es un conocimiento interno que no es un conocimiento cerebral. Y sentimos que no sabemos y que no podemos saber mucho sobre esta seidad, porque está más allá. Sabemos que somos seres y como tales estamos atrapados en esta red de circunstancias de la que no nos podemos escapar. O sea que tenemos que ir trabajando para alcanzar la comprensión de esta seidad. ¿Cómo? Gracias a los poderes inherentes
a la seidad precisamente, que son los poderes potenciales del ser, nosotros podemos aprender a controlar cómo respondemos frente a las circunstancias. O sea, que tenemos las proposiciones y el que las lee y dice, bueno, sí, vale, ¿y esto cómo lo traduzco a mi vida diaria? Pero si entendemos que existen estos poderes en nosotros, inherentes, intrínsecos, entonces podemos controlar cómo respondemos a cualquier circunstancia. Podemos empezar a pensar quién está reaccionando. ¿Estoy reaccionando mi verdadero ser o está reaccionando mi personalidad, que no soy yo, que no es mi ser esencial? Para comprender la idea... No, que me he equivocado. Momento. Para comprender la idea de este potencial infinito, tenemos que utilizar la analogía. Esto es lo que decía Blavatsky siempre. Por la analogía la analogía es el hilo de Ariadna verdadero, el que nos va a llevar a la solución de los misterios de la naturaleza. Y esto está en el volumen tercero de la Doctrina Secreta. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la tan mencionada mente. Supongamos que por un instante pudiéramos conseguir que la mente estuviera completamente vacía, sin ningún pensamiento específico. En ese estado, los pensamientos, como tales, no existen. Están, como si dijéramos, disueltos. Lo que existe en la mente es el concepto del pensamiento. Y Virginia Hanson, de quien he sacado muchas cosas para compartir con vosotros, ella le llama pensamiento todo. Es este concepto de pensamiento. Cuando la mente está vacía de pensamientos, es el pensamiento. Y no ocurre nada. Solo está la existencia de la mente misma. Es el estado mental, más que la mente. Pero en esa mente en la que no hay, que hemos conseguido que no haya nada, resulta que tiene el potencial de un número infinito de pensamientos que no están manifestados todavía. Estamos hablando de la mente en blanco, pero tiene el potencial de este número infinito de pensamientos, porque la mente puede pensar cualquier cosa y las posibilidades de la mente son infinitas, ilimitadas. Y en el instante en que el estado mental se convierte en mente, entonces se precipitan en ella todos los pensamientos específicos de una manera automática. Sale solo, pasa solo, no hay un propósito, sino que es una cosa, sucede así. No sé si me seguís, pero aquí esto es muy importante, porque el pensamiento es la actividad natural de la mente, pero no ha habido una separación del estado mental del que estábamos hablando. Solo se ha producido la expresión de ese estado mental en la mente. Espero que se haya entendido por lo menos un poquito. Es un tema muy, muy interesante. A mí me parece que es como es comida para el coco, ¿no? Para ir pensando, dándole vueltas a esto. Por lo tanto, el pensamiento no, se ha producido la expresión de ese estado mental en la mente y por lo tanto en los pensamientos. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Vale, sigo. Perfectamente. Muy bien, gracias. Entonces, de manera similar,
esto pasa en el universo probablemente. El universo sale de la seidad hacia el ser, se precipita. Cuando el impulso creativo comienza a activarse. Y entonces no hay separación de la seidad, es lo mismo, ¿no? Solo hay seidad manifestándose en manifestación. Y esta manifestación toma múltiples formas a partir de la infinitud de posibilidades que tiene la fuente. Y Blavatsky dice que el principio eterno e inmutable, es decir, la seidad, sigue siendo el principio en su aspecto sin principio ni fin. Pero no solo está latente en cada átomo del universo, sino que es el universo mismo, que quiere decir, señores y señoras, que en cada uno de nosotros tenemos la infinitud del universo metido dentro, porque la seidad está en cada átomo y por lo tanto el universo mismo está dentro de nosotros. Ahora bien, ¿cómo puede sernos de utilidad práctica saber todo esto? A ver, vale, sí, de acuerdo. ¿Y ahora qué? ¿No? O sea, esto lo entiendo, vale. ¿Y ahora qué? Bueno, puede que sea una cosa súper lejana y que no me sirve de nada, que no me preocupa, excepto si lo vemos como algo que ocurre constantemente en este mundo físico y en cada situación o en cada acontecimiento en el que estamos involucrados. Detrás de cada acción está esa fuerza. Detrás de cada ser está esa fuerza. Detrás de cada pensamiento está esa fuerza. Está permeándolo todo. Y para acercarnos un poco más al concepto, vamos a recordar que Blavatsky nos dice en su comentario que esta realidad absoluta tiene tres aspectos: el movimiento abstracto absoluto, el espacio abstracto absoluto y la duración abstracta absoluta. Perdón, y la duración. Y puede parecer que se trata de ideas que dividen a la mente, pero bueno, no vamos a entrar ahora en lo que dice Blavatsky sobre cada uno de ellos porque esto sería el motivo de un curso entero, ¿no? De 6 meses de estudio. Pero vamos a considerar lo que implican en lo que se refiere a nosotros. El movimiento abstracto absoluto se describe como una ideación precósmica. Es la raíz de la cualidad que hace posible la creatividad. Es la raíz de la conciencia individual. A través de infinitas gradaciones y descensos, es un poco como los transformadores, ¿no? Llega una corriente tremenda, necesita un transformador para que no haga reventar a lo que viene detrás. Y esto es lo mismo. Nuestra conciencia, nuestra mente y nuestro pensamiento son las manifestaciones de este movimiento, de esta conciencia cósmica que viene y que nos atraviesa a todos, ¿no? Y necesita estos transformadores. Luego el espacio absoluto abstracto, que se define como el espacio precósmico. La raíz de esa cualidad es la raíz de esa cualidad que hace que todas las formas sean posibles. Es el que proporciona entidad a la creación. Esto lo dice, está en un libro de Ernest Wood, pero bueno, yo lo he encontrado en una nota de Virginia Hanson, precisamente. Dice, este espacio abstracto absoluto
Por lo tanto, es el substrato de la materia, es decir, es la raíz potencial de todo tipo de materia que podemos conocer aquí en el mundo físico, incluidos nuestros propios cuerpos físicos, pero también están todas las formas más sutiles de la materia que nosotros no podemos ver porque no tenemos preparados los sentidos. Así que el espacio abstracto absoluto también sería motivo de un estudio de todo un curso. La duración es la raíz del tiempo, aquello de lo que surge el principio del orden para manifestarse. Es la raíz de esa cualidad que hace que la acción sea posible. Así que, de esta única realidad absoluta, derivamos nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro poder de pensamiento, nuestro poder de crear. Derivamos la materia a partir de la cual se crean las cosas. Y derivamos el tiempo que nos da libertad para la acción creadora. Esta realidad no solo es la raíz misma de nosotros mismos, es la raíz de todo lo que somos, de todo con lo que trabajamos y de todas las capacidades que tenemos a nuestro alcance. Y de esta sublime verdad surge la doctrina de la vida una. Y esta doctrina de la vida una, si es real para nosotros, entonces ya no podemos considerar la fraternidad como un ideal, qué bonito, ¿no? Algún día, en el lejano futuro, tal vez se haga realidad, pero de momento seguimos degollándonos los unos a los otros, seguimos tirando misiles y robando, etcétera, etcétera. Pero ver la fraternidad como una ley ineludible, tan ineludible como la ley de la gravedad con la que convivimos y ya sabemos que todo cae, ¿no? O cualquier otra ley natural a través de la cual la vida se manifiesta. Esto significa el respeto no solo por los seres humanos, sino por toda la vida. Y vemos que no podemos romper esta ley. Lo único que podemos hacer es chocar contra ella y estamparnos, ¿no? Hasta que aprendamos a obedecerla moralmente de la misma manera que ahora obedecemos a la ley de la física, de la ley de la gravedad. Y esta es una de las practicidades, uno de los lados prácticos de la primera proposición fundamental de la doctrina secreta. La segunda proposición. Me voy a pasar 10 minutos, no pasa nada, ¿verdad? La segunda proposición afirma la universalidad obligatoria de la ley de la periodicidad, a través de la cual opera la vida una, el flujo y el reflujo, y el vaivén de la actividad. Y eso está en el primer volumen de la doctrina secreta. Las páginas de la doctrina secreta son de la versión en inglés, no de la versión en castellano. Entonces, Blavatsky añade que las alternancias de día y noche, de vida y muerte, de sueño y vigilia, son tan comunes y tan universales que es muy fácil darse cuenta de que la ley de la periodicidad es una de las leyes obligatorias fundamentales de la naturaleza. Se refiere al universo mismo como la manifestación periódica de la realidad una postulada en la primera proposición. Voy a leer esta última frase. Blavatsky dice que el universo es la manifestación periódica de esa realidad una de la primera proposición fundamental que se va desplegando. Por lo tanto, la ley de la periodicidad se entiende hasta los límites más extremos de todo lo que podamos conocer. Y más allá. El universo es maya, por ejemplo. ¿Por qué es maya? Porque es
tiene una manifestación temporal. La palabra maya, como sabemos, se traduce a menudo como ilusión, que tendemos a pensar que significa que no existe nada en absoluto y que todo nuestro mundo de experiencias es pura alucinación. El dolor, la enfermedad, la felicidad, la hermosura, la fealdad, todo esto, nada, esto es alucinación, es maya, no existe. Pero podríamos decir mejor que es irreal simplemente porque es relativa, es decir, no es eterna, es temporal. Maya es el reino de los efectos. Podríamos decir, por ejemplo, de un árbol, ¿no? Decir que el tronco, las ramas, las hojas de un árbol que no son reales porque no se les ve la raíz. Ni el tronco es la raíz, ni las hojas son la raíz y por lo tanto no son reales. Pero las raíces, el tronco, las ramas, las hojas, tienen una fuente de su vida, que es, esa fuente es lo que hace que el árbol sea árbol, que el árbol tenga su condición de árbol, su arbolidad, o como le queráis llamar, que me la acabo de inventar esta palabra, porque no está en el diccionario. Pero bueno, es eso, ¿no? Como lo de la seidad, pues es la arbolidad, o, bueno. Y esa fuente de su vida está en la parte oculta del árbol, en la parte que no vemos, pero está. Entonces, Maya es un poder, es el poder de la creación, es la acción y lo que produce la acción. Hay un libro de Krishna Prem, escrito con Sri Madhavahashis, que se llama Man the Measure of All Things, el hombre medida de todas las cosas. Y el autor dice que el significado original de la palabra maya es, y es muy interesante esto, es una creación mágica de desplegamiento o de exhibición, ¿no? Es el proceso de la imaginación creadora. Se trata de un proceso natural y podríamos decir incluso que involuntario, ¿no? Porque como dice Madhava Ashish dice esto: ser es crear. Y esta es otra semilla que tendría que caer en nuestra mente para que cada uno desarrollara. Me parece muy interesante esta idea. Así que esta segunda proposición fundamental tiene una vinculación importante con otro aspecto que ya hemos mencionado antes, que es la duración, la raíz del tiempo, que es esa cualidad que hace que la acción sea posible. Se dice que la duración es algo inmutable, pero que es la raíz del cambio. El proceso está involucrado en la ley cíclica y el proceso siempre implica cambio. La segunda proposición, por lo tanto, establece el principio de los procesos que ordenan el tiempo y el cambio. Y nos damos cuenta de que este es el proceso en el que todos estamos atrapados. Es el proceso que permite el desarrollo de la conciencia, que es de lo que va la etapa humana. Estamos aquí para desarrollar nuestra conciencia. Hemos entrado en la etapa humana totalmente inconscientes o totalmente ajenos a lo que somos. No tenemos conciencia de lo que somos ni de dónde venimos y se nos hace pasar o se nos presta esta etapa humana para que durante todo el desarrollo de la etapa humana podamos ir desarrollando, ir despertando
esos aspectos de la conciencia que nos van a llevar a la autorrealización absoluta. Es decir, a la toma de conciencia de que somos una gota del océano, dentro del océano, pero somos una gota. No sé si me explico. Bueno, de esta segunda... Vale, la duración, ya está. De esta segunda proposición se deriva nuestra convicción de que la reencarnación es una manifestación de la ley cíclica. Para todo ser que experimenta, la vida se revela como una serie interminable de nuevos comienzos. Como esto es cierto, nos damos cuenta de que, aunque no podemos cambiar objetivamente el pasado, nuestro karma, sí que podemos cambiar nuestra conciencia en relación con los acontecimientos pasados. Lo hecho está. Y ahora depende de mí que me haga el harakiri o que diga, bueno, la próxima vez lo haré mejor. Nuestra actitud, nuestra conciencia frente a todas las cosas del pasado o del presente automáticamente cambian en el momento en el que comprendemos esas leyes universales como la del karma. ¿Por qué? Porque las causas están en nosotros. Las causas de lo que nos sucede están dentro de nosotros y mientras sigan estando ahí, van a ir manifestándose sus efectos. Pero la naturaleza de esos efectos se alterará cuando a través de esta serie interminable de nuevos comienzos nosotros vayamos tomando conciencia. Y esto es, al parecer, a ver, no sé si estaréis conmigo, pero es una aplicación absolutamente práctica de lo que es la segunda proposición fundamental de la doctrina secreta. Y la tercera expone la doctrina de la reencarnación, y aquí podemos empezar a ver que todas estas proposiciones están mutuamente vinculadas de una manera inextricable las unas con las otras. La tercera proposición afirma la identidad fundamental de cada alma con el alma universal y la peregrinación obligatoria de cada alma a través del ciclo de la encarnación o necesidad. Esto está ahí en el primer volumen. Además, esta proposición hace que nuestra peregrinación dependa del esfuerzo autoinducido y autoideado. Es decir, solo depende de nuestro propio esfuerzo, sin dones especiales ni privilegios, excepto aquellos que hemos obtenido por nosotros mismos. Y hasta el momento en que alcanzamos la humanidad, y durante muchas vidas, el éxito se logra por impulso natural, que es lo que decía Blavatsky. Esto es la evolución misma, que siempre avanza, la evolución siempre va hacia adelante, nunca retrocede, nunca puede retroceder. Pero desde el momento en que tomamos conciencia de nuestra responsabilidad individual, todo se convierte en un proceso de self-service, ¿no? Hágalo usted mismo. Nadie va a venir a darnos nada. Solo tendremos por nuestros propios medios, vamos a ir adquiriendo las herramientas y vamos a ir avanzando paso a paso. Nada de lo que hagan los demás nos puede ayudar. Además de todo ello, tenemos que darnos cuenta de que viajamos en compañía. Ya voy terminando. Viajamos en compañía. Nuestra empresa es común, aunque nuestros descubrimientos y logros sean individuales y expresiones únicas. Y no deberíamos deducir que el término
esfuerzo autoinducido y autoideado signifique que la personalidad está sola para hacerlo todo. ¿Veis? Aquí todos aprendemos juntos a lo largo de la vida. Cada ser emite una nota única y armonizar todos los sonidos es alcanzar la fraternidad. Agradezco a Raquel que me pasara esta diapositiva porque me encantó como muestra de la fraternidad ilustrativa. Me faltan 3 minutos. Así que tenemos otros poderes mayores a los que recurrir, que son los poderes divinos del hombre. Esto nos lo dice KH en la primera carta, en la página 2. Son poderes arraigados en la realidad de la primera proposición que están en fase de desarrollo. Entonces, solo hay una manera de avanzar. Debemos descubrir cuáles son esos poderes que tenemos para trabajar. Debemos familiarizarnos con el universo en el que ejercemos esos poderes, recordando que no estamos separados de ello y, aunque no podemos cambiar lo que es, sí debemos conocerlo si queremos ser una parte inteligente de él. Esto significa tratar con la realidad de nuestra identidad fundamental con el alma universal y ponerla de manifiesto en nuestra vida cotidiana. Así que damos por sentados algunos de los poderes. Podemos caminar, por ejemplo, hablar, hacer cosas mecánicas, físicas. Sabemos que es sentir, pensar. Y cuando necesitamos algo para lo que nuestros poderes físicos son insuficientes, entonces utilizamos los poderes de la mente para inventar máquinas que lo hagan por nosotros. Y así se manifiesta ese aspecto de la seidad que hace posible la creatividad, ese aspecto que hace posible la forma y que hace posible la acción. Además, damos por sentado que el universo en el que vivimos, confiamos en que la Tierra seguirá girando a través de su eje, que seguirá girando alrededor del Sol, que todas las estrellas y los planetas continuarán su curso habitual, pero si lo pensamos más profundamente, vemos que todo es un gran misterio y que solo podemos contemplar con maravilla y asombro la gran inteligencia que diseñó y sigue manteniendo y dirigiendo este universo perfectamente ordenado. Debido a su identidad fundamental con el alma suprema, estos poderes divinos son inherentes a nosotros y mediante nuestros propios esfuerzos debemos hacerlos florecer. Así que podríamos pensar en las grandes verdades de las 3 proposiciones fundamentales como si fuera un flujo vivo de fuerza, un flujo de conciencia universal en lugar de ideas abstractas. Y esta fuerza, estas proposiciones fluyen a través de cada uno de nosotros de una manera continua, no de 9 a 10 o de 5 a 8. Continuamente está fluyendo de una manera indestructible y de una manera eterna. Por lo tanto, no son ideas o conceptos que estén allá arriba en el cielo. Están aquí, en ahora y en nuestra existencia inmediata. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Ángeles, por tu excelente conferencia. Y bueno, ahora abrimos el espacio a las preguntas, inquietudes que tengan las personas. Entonces, vamos a ver si ya tenemos preguntas aquí en el chat. Richard,
El espacio, Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí. perfecto. Un placer de escucharles. Ah, Ángeles, a ver, tú me dijiste o dijiste que Blavatsky promulga la idea de que primero tenemos que pasar por esta naturaleza para un crecimiento espiritual. ¿Es lo que te entendí? Sí, que tienen, a ver, repítemelo un poquito más despacio, por favor, porque estoy un poco sorda. Ah, ya. Yo te he Blavatsky, entendido, sí, Blavatsky dijo, ¿qué dijo? te he entendido a ti eso, no sé. Te he entendido que tienes que pasar por el lado de la naturaleza, por esta dimensión donde convivimos, Sí, para un crecimiento obligatorio espiritual. ¿Eso te ha entendido? sí, sí, bueno, eso lo dice la doctrina secreta, ¿no? No, eso es Ella, lo que quiero saber, si lo dice explícitamente así. ella dice, toda entidad en el universo tiene que pasar en un momento u otro de su camino evolutivo por la etapa humana. Ah, ya, pero no obligatoriamente, primero por aquí para después. ¿Por qué? Porque tú vienes de otras encarnaciones, de otras dimensiones, porque en este momento estamos en una dimensión particular. Nosotros venimos de otras dimensiones para encajarnos en esta y seguir la evolución espiritual superior, pero no obligatoriamente tenemos que estar aquí para poder tener un crecimiento espiritual superior. Creo que aquí hay un error, ¿cierto? No entiendo exactamente, porque la obligatoriedad es de pasar por una etapa humana, sea la que sea. Nosotros en la cadena terrestre tenemos esta etapa humana, pero habrá otras cadenas, habrá otros mundos en los que la etapa humana se mm, tendrá otras formas, otras maneras de expresarse. Eh, Sí, no, no, ya, ok, ya quedó más o menos clara la idea, Ángeles. Yo pienso lo siguiente, el mayor problema es vencerte a ti mismo. Ese es el verdadero problema. Una vez que tú te vences, que sales de la periodicidad y vas a la parte infinita, al sinfín, ¿cierto? Ya creces en una evolución superior. Y eso también ocurre en la evolución de esta dimensión. Tú tienes que ir de una periodicidad hacia hacia la parte infinita, ¿ok? Entonces, en ese viaje, tu evolución desaparece la periodicidad. Ya viene el contexto infinito de todo el poderío. Y eso es lo que básicamente Dios ha querido para nosotros. mm. ¿Estás de acuerdo? Mm. Bueno, yo no sé qué viene en la etapa siguiente, porque todavía estoy en esta, ¿no? Y Pero lo, no todos estamos, no todos estamos. Tú sí, pero no todos estamos en esto. bueno. Lo que me parece a mí es que esta evolución es eterna, no tiene fin. Es lo que te parece, exactamente. Pero tienes que entender que tienes seres paralelos a ti que están pasando en esta etapa, que no siguen tus trazos, que ya vienen de una parte y una evolución en camino. Ujú, Y eso es lo que la Basque dice. Hay una reencarnación donde tienes que volver a caminar por ciertos aspectos. Y esa convivencia se va a dar, ese intercambio de ideas se va a dar y tienes que estar abierta a esa comunicación. De lo contrario, también te haces daño. Y los otros también, los que vienen atrás, los que han ido, vienen de otras dimensiones, también tienen que crecer junto contigo. ujú, ujú. Ok, gracias a Gracias, Richard. mis. Emilce tiene una pregunta. Sí, buenos días a todos y yo sobre todo agradecerle a Ángels por tan clara exposición, como siempre, excelente. Y agradecer sobre todo por dos puntos. Cuando habló de la mente, me hizo comprender, a ver, lo voy a decir con mis palabras, yo soy una estudiante, no sé mucho. Cuando habla Blavatsky desde de la manifestación de la humanidad, esa, ese absoluto es
que tiene esa mente tan iluminada, que no, ponerle palabras es sacarle propiedades, sacarle cosas, digamos, me pareció entender en un momento cómo la mente divina capta esas ideas y puede manifestar el universo. Entonces, lo vi así. Me gustaría preguntarle si es algo correcto. Y la segunda pregunta es con respecto a Maya. O sea que realmente nosotros somos co-creadores de todo lo que tenemos en nuestro planeta. Entonces, la responsabilidad impresionante y la atención que debemos poner con respecto a eso. Entonces, es imposible estar en la teosofía y no pensar de una manera diferente. Me parece a mí. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Em, a ver, La primera era con respecto a la manifestación, que sí, la mente divina, observando. pero bueno, yo no sé nada, ¿no? Pero a mí me parece que la mente no capta, porque si captara estaría fuera de la mente. Es la expresión, emana, sale de esa mente. No me hagas mucho caso, pero bueno, yo lo veo así. Entonces, es como la unidad de todo, ¿no? No, nosotros no estamos separados de la unidad de todo, no estamos separados del universo. El universo es todo. Si en el momento en el que estamos pensando en el universo como algo y que nosotros estamos fuera, no es así, ¿no? Y lo de la mente, bueno, pues eso. Y la segunda, Muchas gracias, muchas gracias. de acuerdo, la segunda cosa ya no me acuerdo qué era. Y la segunda de Maya, que si somos co-creadores y por eso tenemos Claro, el mundo que tenemos. bueno, pues en la manifestación del universo necesitamos mm, descender, ir cubriéndonos de velos para que se manifieste el universo en la diversidad. Y, y ahí es donde... no, eh, mira, esto es una cosa de Virginia Hanson y ella dice, no, no es ilusión, que es lo que normalmente decimos, es ilusión e irrealidad, sino que, espérate, para que no decir la cosa bien, que te lo busco. Maya, dice, dice Virginia Hanson, podríamos decir mejor que no es real porque es perecedera, porque es temporal, no es eterna. Y por eso es ilusión. Y por eso, o sea, cuando decimos Maya y pensamos, esto no es real, es irreal, simplemente porque tiene un final. No es eterna, es perecedera. Y yo lo entiendo así. No sé si te he contestado lo que tú decías. Muchas gracias. Sí, 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 sí. Lo eterno, siempre es lo valedero. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Carmencita. Ábrete porque estás mutada. Sí. Realmente me ha gustado muchísimo porque has tocado unos temas muy profundos, entre comillas, muy abstractos, Mm, pero que en realidad
seguimos aquellas palabras del frontispicio de Delfos, ¿no? Del hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, es ese camino que tenemos que hacer a la inversa, pero partiendo de una idea universal, porque es muy difícil a través de la maraña de nuestra mente llegar fácilmente a las ideas universales porque nos enredamos, dudamos, pensamos a ver si esto es así, a ver qué dice la ciencia, a ver qué dice fulano, qué dice mengano, y al final nos enredamos y no llegamos a esa esencia. Entonces, el hecho de haber comentado las 3 proposiciones de la doctrina secreta nos dan la pauta de la idea global, que de allí se desprende todo. Y esto es muy importante porque desde esa idea es cuando podemos rescatar la realidad. Y yo quiero leerles, porque lo va a decir mucho mejor el maestro KH que yo, que está en las cartas de los maestros, en la carta número 12, en la página 39, que dice, Platón tenía razón, las ideas gobiernan el mundo, y a medida que las mentes humanas reciban nuevas ideas, dejando de lado las viejas y decadentes, el mundo avanzará. Poderosas revoluciones surgirán de ellas. Credos e incluso poderes se derrumbarán ante su marcha, aplastados por la fuerza irresistible. Pero todo esto llegará gradualmente. Y antes de que llegue tenemos un deber ante nosotros. Tenemos un deber ante nosotros. Y escuchen esto porque esto es lapidario. El de barrer tanto como sea posible la escoria que nos legaron nuestros piadosos antepasados. Las nuevas ideas, y esto también es muy importante, deben plantarse en lugares limpios, pues estas ideas tocan los temas más trascendentales. No son fenómenos físicos, sino que son las ideas universales las que estudiamos, las ideas universales las que estudiamos. Porque para comprender los fenómenos físicos, primero debemos comprender las ideas universales. Aquí está, aquí es primero el huevo o la gallina. En realidad, lo fundamental, lo primigenio, es lo que en cierta medida hoy Ángel nos ha expuesto. Es comprender estas ideas, porque una vez comprendidas descienden, podemos comprender los fenómenos de la Tierra. Y hablando un poquito de Maya, no es lo que nosotros creemos, la ilusión. ¿Cómo que es ilusión? Yo estoy sentada en una silla y no es una ilusión, es algo material, es algo físico. Pero ¿a qué se refiere? Es esa ilusión filosófica, que estamos atados a cuestiones temporales, cambiantes, que pueden ser modificadas, no son eternas. En cambio, esta otra ideación
esta forma, ese, digamos, es el nómeno que se refería Ángels al principio, esa idea fundamental que es la que nos alimenta. Esto es lo que se conoce en alquimia como el solve e coagula. ¿eh? Disuelve todo esto, pero tienes que traerlo aquí a la tierra, porque ahora, aunque no queramos y no queramos reconocerlo, estamos pasando por la etapa humana, que es maravillosa, porque estamos haciendo la conquista del espíritu. Estamos conquistando nuestra esencia. Es el mejor momento, diría yo, porque es el momento de la definición. Aquí no nos guían exclusivamente las leyes de la naturaleza, estamos tomando decisiones nuestras. Tomamos la decisión de hacer tal o cual cosa. Y entonces traemos a esta realidad ese espíritu. Perdón que me extendí un poquito, pero la lectura del párrafo ese me parecía fundamental. Estamos en esta etapa a por la conquista de la ilusión. Hay un libro de Van der Leeuw que se titula así, La conquista de la ilusión, precisamente. Gracias, Carmen. Bueno, los micrófonos están abiertos. Clarisa, Javier, Raquel, Ana, Javier, Patricia, María. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Es interesante como tú expones que en la esencia se contiene el todo, ¿no? En nuestra esencia está el todo, ¿no? Y esa conciencia, pues al entender, tiene que desenvolverse en este mundo material para poder eh, encontrar esa misma fuente, ¿no? ¿Es Ujú, así? ujú. Claro. Sí. Se trata de, bueno, no sé, se trata de ir más adentro, ¿no? Adentro. Eh, llegar a captar esa corriente de fuerza o de conciencia universal que se manifiesta a través de nosotros, que tenemos, ¿no? Que somos todos, todos somos eso. Y cuando uno tiene un vislumbre, pues probablemente las cosas después, aunque sea de un destello, las cosas ya no se ven de la misma manera, ¿no? Pero bueno, mm, podemos tener destellos o podemos sencillamente eh, mm, intentar aplicar eso que nos dicen las tres proposiciones, aplicarlas a toda circunstancia, porque los ciclos están. La ley de ciclicidad es que atañe a todo, es en todos los momentos, es que respiramos y es un proceso de cíclico. Eh, en la primera, bueno, es lo absoluto, pero es la raíz sin raíz. Sin eso, nada existe. Eh, y, y por lo tanto somos eso, porque fuera de eso no existe nada. Por lo tanto, estamos todos dentro de eso. Y a partir de ahí, bueno, están todas las enseñanzas y
podemos ir desgranando, ¿no?, los diferentes aspectos, el septenario, el no sé qué, cada uno de los capítulos en los que vamos descendiendo de nivel hasta llegar a esta entidad que se manifiesta a través de una personalidad, que tiene un nombre, porque se lo han puesto, y que tiene unos vehículos. Sin estos vehículos no podría expresarse, por lo tanto, vale la pena descubrir todo esto y relacionarlo. Pero además sin dramatismos, no, o sin... esto es así y ya está, no. La vida es lo maravilloso, la vida con mayúscula es lo extraordinario, esa corriente de conciencia universal que todo lo permea, ese es el milagro, ¿no? Eso es lo que a mí personalmente me deja con la boca abierta. Todo lo demás son manifestaciones de eso, son las terminales de ese torrente de fuerza. Y Damodar decía, cuando estudiéis un tema, empezad por los universales y bajad a lo concreto, porque así, si hacéis este recorrido, después os será más fácil identificarlo con lo superior. Y creo que es una manera de no perderse, porque si empezamos por abajo nos perdemos en detalles que tal vez no son relevantes. No sé si me preguntabas algo o... Sí, muchas gracias, claro que sí. Respondiste. Aquí tenemos a Clarisa, que también tiene una inquietud. Clarisa. Sí, bueno, ante todo, gracias Ángels por la exposición. Has tocado puntos que son de la máxima importancia y al principio de tu exposición has nombrado el espacio y has dicho, bueno, de esto tendríamos que hacer, no sé si has dicho no sé cuántos meses, has dicho algo así, ¿no? Sí. Y bueno, pues realmente en la doctrina secreta al principio aparece el espacio de donde todo va a surgir y desde donde todo se va a manifestar. Ese espacio al que se dice que no tiene principio ni fin, no hay un lugar donde se pueda decir aquí termina el espacio porque al otro lado hay otra cosa. La señora Blavatsky dice, esta es una idea completamente antifilosófica, no hay un lugar donde el espacio termine en ninguna dirección. Entonces, a pesar de que al principio de la doctrina secreta se menciona como la base de la que todo va a surgir y se dice que está antes de que haya universos manifestados y que se dice que el espacio está mientras hay universos manifestados porque los contiene y se dice que sigue estando después que los universos se desintegran y desaparecen. Y a pesar de esto se habla poco del espacio. En los estudios, bueno, pues se va más para abajo y tal y tal. Y has dicho algo que precisamente me lo has recordado en ese momento. Hay que meditar en el espacio. Deberíamos aprender a meditar. En esas de tantas meditaciones que se nos sugieren a veces, una de ellas sería meditar en el espacio. Porque también en el espacio vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Gracias, Ángels. Gracias a todos. Gracias, Clarisa. Es que el espacio, cuando hablamos de cosas tan superiores e intentamos comprenderlas con la mente que se nos ha dado, que es una mente limitada, ¿no?
eh, es imposible. No, la mente que tenemos, esta mente concreta con la que normalmente funcionamos, no tiene herramientas para comprender conceptos como el espacio, como el plan divino, cosas tan trascendentales, ¿no? Hay que abordarlo, según yo entiendo, con una percepción que está más allá de la mente, que es la percepción búdica, ¿no? Es la intuición, llámale como quieras. Y si somos capaces de hacer este salto, de hacer, de percibir desde desde alguna dimensión más allá de esta mente, entonces probablemente tendremos vislumbres de estos conceptos tan conceptuales, ¿no? O tan abstractos, o tan así. Y yo no es óbice para que meditemos, pero no intelectualmente, ¿no? Sino de otra manera. De aquí ya no se trata de pensar de otra manera, sino meditar de otra manera. Gracias. Como dice el maestro, inténtelo, Exacto. inténtelo, Sí, sí. inténtelo. Por mí que no quede, ¿no? Gracias, gracias. Gracias, Laisa. Ok, muchas gracias, Ángeles, por tu excelente conferencia. Recordándole a todos que pueden ver el programa en YouTube y por el canal de Interamericana. Si tienen no entendieron alguna parte o quieren revisar alguna parte de la conferencia, ya está, apenas termina el programa, ya queda subido en YouTube. Entonces, agradecemos a todos por su participación y bueno, los esperamos el próximo sábado en este mismo horario por este mismo canal. Y bueno, muchas gracias a todos. Estuvimos más de 80 personas aquí conectadas, 56 por Zoom y el restante por YouTube. Madre mía. Yo quiero agradecer a todos los presentes, a los que se han conectado y a toda la gente que ha tenido la paciencia de escucharme. y, y simplemente sabed que estoy muy agradecida de la oportunidad que me brindáis para preparar cosas y estudiar, porque es tirándose al agua que uno aprende a nadar. Así que son los osados, somos los más ignorantes, pero los que aprendemos más. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ángeles. Y muchas gracias a todos. Recordándoles que el próximo sábado, siempre en el mismo horario y canal, vamos a estar aquí presentes. Hola, Luis. Gracias, Ángeles. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Muy interesante. Gracias.